Qué bueno estar aquí en San Andrés, en esta llamada Isla de los Siete Colores. Es un paraíso, como ustedes pueden ver, y qué bueno estar en este acuerdo para la prosperidad, sobre el cual hablaré en unos minutos. Como es costumbre, hago un resumen de las actividades de la semana. Esta semana fue especialmente intensa en todo sentido. Comenzamos con la posesión de dos ministros muy importantes, el ministro Mauricio Cárdenas como ministro de Minas y Energía y el ministro Frank Pearl como ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con ya el nombramiento del ministro Frank Pearl hemos cumplido con 2/3 partes de la promesa de la campaña, de crear el Ministerio de Justicia, de crear el Ministerio de Medio Ambiente y falta el Ministerio de Trabajo. Ya está listo el decreto para la creación del ministerio y vamos a firmar ese decreto. Voy a ver si legalmente se puede firmar el decreto de la creación del ministerio y en unos días nombrar el nuevo ministro. Lo que sí puedo asegurarles es que antes de un mes estará creado el ministerio y nombrado nuevo ministro de Trabajo. A ese ministro, entre muchas tareas, le va a tocar administrar algo que para nosotros es de gran importancia. Ustedes lo han escuchado a lo largo de estos 14 meses de gobierno y en la campaña también, y es el tema del empleo. Y ayer recibimos una noticia muy importante y muy positiva. La tasa de desempleo bajó de 11.2 a 10.1. Es decir, estamos a 2 décimas de cumplir con la meta que nos habíamos propuesto para el año 2014. En 14 meses casi que hemos cumplido la meta que nos pusimos en 4 años. La meta era reducir la tasa de desempleo nacional a 1 dígito. Y si la tendencia sigue como va, vamos a cumplir esa meta antes de finalizar el año. Es una noticia muy importante, porque la generación de empleo en estas circunstancias tan difíciles de la economía internacional, pues es una de las prioridades, y lo importante es mantener la tendencia y mantener, si llegamos a la meta, el desempleo por debajo del 10%, es decir, en 1 dígito. Y ojalá que suceda lo que sucedió cuando hicimos el mismo ejercicio con la inflación. Yo era ministro de Hacienda hace 11 años y nos propusimos bajar la inflación a 1 dígito y lo logramos con el Banco de la República. Y hoy la inflación está entre el 2 y el 4% y estamos cumpliendo la meta. Y nuestro propósito es hacer lo mismo con el desempleo, bajarlo a 1 dígito y ojalá bajarlo más. Y a este nuevo ministro de Trabajo, entre sus múltiples labores, le va a corresponder esa tarea de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, porque va a tener todo el respaldo del gobierno en un objetivo tan importante como es mantener la tasa de desempleo por debajo del 10%. Esta semana hicimos un desayuno con los ponentes de la Comisión Primera del proyecto de reforma a la justicia. Discutimos varios temas y quedamos que el próximo lunes íbamos a reunir la mesa de la unidad para discutir al interior de la mesa de la unidad ya el proyecto que se va a presentar oficialmente al Congreso, a la Comisión Primera, para su discusión y aprobación. También tuvimos una reunión muy importante
con el sector de los trabajadores, con los empresarios, con el sector productivo, con el sector financiero, con el sector de la pequeña y mediana empresa, con sectores sociales, para iniciar una coordinación y un diálogo permanente que nos permita anticiparnos a cualquier tormenta que nos vaya a afectar en esta situación internacional tan complicada. Vemos todos los días noticias cada vez más preocupantes, que no se han puesto de acuerdo en Europa, que no se han puesto de acuerdo en Estados Unidos, que no hay claridad sobre qué medidas se van a tomar. Nosotros esperamos que ojalá esto se encauce en la dirección correcta, pero por si acaso, como decimos popularmente, por si las moscas. Tenemos que estar nosotros preparados para evitar que los avances que hemos logrado, por ejemplo, en el empleo, vayan a ser frustrados, porque tenemos que seguir protegiendo el empleo en Colombia y sobre todo también protegiendo a los más pobres, que generalmente son los que más sufren cuando vienen las crisis económicas. Y tengo que reconocer y congratularme por esa recepción tan constructiva que recibimos de todos los sectores. Todos los sectores nos manifestaron su total y absoluta disposición para que esos diálogos y el momento que toque tomar alguna acción la tomemos oportunamente. Eso creo que es bien importante de destacar. Nos fuimos a Popayán, a su tierra, don Fernán Martínez. Allá dormimos, tuvimos un consejo de seguridad muy interesante, muy importante, analizando bien cuál es la evolución de nuestra estrategia en el sur del país en materia de seguridad. Tenemos una estrategia muy clara, muy definida, ahí hay que perseverar, estamos logrando avances importantes. Por primera vez en 40 años, nuestro ejército se está tomando los picos, las partes altas de la cordillera central y occidental, y le está quitando a la guerrilla esa ventaja estratégica de siempre estar arriba. Eso en términos militares es una ventaja estratégica fundamental. Estamos quitando esa ventaja estratégica y la reacción de la guerrilla ha sido precisamente tratar de desviar la atención y de ahí esos ataques, esos hostigamientos, más que ataques, que hacen mucho ruido, que ustedes han visto, que mandan una granada, activan una bomba, puro terrorismo para ver si nos distraen. No nos van a distraer, la estrategia se va a mantener y escuchamos de muchos de los alcaldes, de muchos de los voceros de la sociedad civil en Popayán que la situación comienza a mejorar y a mejorar en forma importante. No va a ser algo de la noche a la mañana, eso se va a demorar, pero esta campaña militar va a ser exitosa y vamos a perseverar. De ahí salimos a Tumaco. Esa mañana fuimos a Tumaco, activamos la brigada número 4 de Infantería de Marina, una brigada que consta de 11 y vamos a agregarle 2 equipos de navegación, de botes. Cada equipo tiene 4 botes, tiene toda una presencia para poder hacer control territorial de área, control marítimo, y esa brigada pues se va a encargar de controlar mejor toda esa zona que ha sido tan golpeada por la violencia, por el narcotráfico. Vamos a agregarle también tecnología, vamos a reforzar el Gaula en materia de inteligencia, vamos a reforzar la presencia de la policía en Tumaco, cerca de 380 policías más vamos a agregarle a esa zona, y al mismo tiempo estuvo el doctor Balcázar, que aquí está, y estuvo USAID
haciendo presencia en el plan de consolidación, porque la política del gobierno es entrar a esas zonas con el instrumento y la fuerza militar y policial, pero también entrar con la presencia del Estado en materia de infraestructura, de asistencia técnica, de jueces, de profesores, de médicos, es decir, la presencia del resto del Estado. Eso fue algo importante allá en Tumaco, y esa región del país que ha sido tan golpeada, pues vamos a irla controlando cada vez más. Estuvimos en Cartagena clausurando varios congresos, el del Latinoamericano de Fideicomiso, el Congreso de Cotelco. Ahí anunciamos que íbamos a sentarnos a estudiar y a definir cómo vamos a desmontar esa sobretasa que existe hoy en día a la gasolina de los aviones para fomentar la competencia, y yo creo que eso va a tener una repercusión positiva en el precio de los tiquetes aéreos, que en caso colombiano es un precio demasiado alto. Venir a San Andrés se ha vuelto demasiado caro y no se compara con trayectos parecidos en otras partes del mundo, y esa sobretasa tiene que ver con ese precio tan alto de los tiquetes. Vamos a fomentar la competencia, y creo que es una medida que al turismo le va a favorecer mucho, y creo que es una medida que tiene tuvimos un desayuno con el Partido Conservador, con la bancada del Partido Conservador. Hicimos una revisión de toda la legislatura. El partido generosamente reiteró pues su respaldo a toda la política del gobierno, y aquí estamos en este Consejo de la Seguridad, en este Acuerdo para la Prosperidad, que tiene que ver con varios temas. Tiene que ver con los temas de comercio, con los temas de infraestructura y con los temas de medio ambiente. Antes de referirme a esos temas, quiero referirme a otro punto que esta semana surgió. Es la visita del líder palestino, de Mahmoud Abbas. El líder palestino venía a Centroamérica y pidió visitarnos aquí en Colombia. Nosotros, por supuesto, le dijimos que es bienvenido y va a venir a Colombia el 11 de octubre por la mañana. Me han preguntado que si eso quiere decir que Colombia va a cambiar su posición frente a el reconocimiento de Palestina como Estado, y yo les he dicho que no, y lo quiero reiterar aquí en este Acuerdo para la Prosperidad. Me han preguntado que qué le voy a decir al líder palestino cuando venga a Colombia. Le voy a decir lo mismo que le dije al primer ministro de Israel cuando me reuní con él hace unos días. Colombia quiere que Palestina tenga su propio Estado. Colombia apoya el derecho a los palestinos a tener un Estado. Y Colombia quiere que eso sea fruto de un acuerdo entre las dos partes para que realmente se pueda vivir en paz en esa región del país, del mundo que ha sido tan azotada por la violencia. Desde el año 47, 48, cuando Colombia votó en Naciones Unidas, nosotros hemos mantenido la misma posición. Queremos dos estados, el Estado palestino y el Estado israelí, conviviendo en paz. Y por eso vamos a hacer todo lo posible para que eso se logre.
Por eso estamos apoyando la propuesta del llamado cuarteto que se hizo en el seno de las Naciones Unidas. Y por eso creemos que el reconocimiento del Estado de Palestina debe ser el producto de un acuerdo de paz y no de una imposición, porque una imposición lo que hace es polarizar a las partes y acercarlos más a una guerra, y eso Colombia no quiere que suceda. Entonces, por eso estamos apoyando la posición y la propuesta del cuarteto, y eso es lo que le vamos a decir al líder palestino cuando nos visite, y nuevamente, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida. Tenemos un gran aprecio por el pueblo palestino, como tenemos un gran aprecio por el pueblo judío israelí, y queremos que puedan convivir en paz. Y le voy a decir al señor Mahmoud Abbas también lo que le dije al primer ministro israelí: si Colombia puede en alguna forma aportar un granito de arena, si podemos en alguna forma hacer algo para que las dos partes se acerquen y logren acuerdos, estaremos listos a hacerlo si nos quieren utilizar en alguna forma, porque creo que ese es el espíritu más constructivo para lograr una solución real y duradera en el Medio Oriente y en esa zona que ha sido tan convulsionada del planeta. Ahora, pasemos al acuerdo para la prosperidad. Como les decía, hay un tema importante, el tema del comercio, que el ministro les contará lo que se discutió ayer en la mesa, en las mesas, porque hubo varias mesas y cuáles fueron las conclusiones y a qué acuerdo se llegó. También está el tema de la infraestructura, muy importante, y el tema del medio ambiente. Antes de darle la palabra a los ministros, quiero hacer dos anuncios que son muy importantes, creo, para San Andrés y para Providencia, señor gobernador, señora alcaldesa. El primero es que el ministro de Transporte se comprometió a que la carretera que se está construyendo en Providencia va a respetar a unos habitantes de esa maravillosa isla que son muy importantes, que son los cangrejos. Entonces vamos a elevar esa carretera para que eso que sucede cada año, que millones de cangrejos bajan y vuelven a subir, que sucedía aquí en San Andrés, y que por no haber hecho eso aquí se han desaparecido. No vamos a permitir que se desaparezcan en Providencia. Entonces la carretera que va a construir el ministro de Transporte va a estar elevada respetando a unos habitantes muy importantes de esa isla que son los cangrejos. Entonces ese es un anuncio. El otro anuncio tiene que ver con algo que he venido escuchando desde que me posesioné, la preocupación que existe por la exploración y explotación de petróleo y gas alrededor de esta zona. Me he puesto a estudiar a fondo con el ministro de Ambiente, con el ministro de Minas, sopesando en forma tranquila los argumentos a favor, en contra, y la conclusión después de ese estudio que hicimos con expertos de parte y parte es que no vamos a permitir que se firme este archipiélago es una reserva de la biosfera y es un patrimonio ecológico y social y cultural demasiado importante para correr cualquier riesgo, y por eso inclusive hemos hablado con las empresas que tenían
a las que se le adjudicó el bloque, para que vean en qué otro sitio pueden buscar, porque habrá otros sitios que puedan buscar el gas y el petróleo, y ellos entenderán muy bien que esto es una decisión que tiene unas prioridades, y por eso quiero a todos los habitantes de San Andrés, de Providencia, darles esa noticia y esa seguridad de que no va a haber esa exploración y explotación. De manera que con esos dos anuncios vayamos al grano, señor gobernador, señora alcaldesa y señores ministros. Creo que hay muchos temas que se discutieron ayer en las mesas y que hoy van a ser, como dicen, objeto de acuerdos que vamos a comprometernos. Me gustaría, doctor Miguel, si usted tiene actualizado cómo vamos en cumplimiento de los acuerdos, que más tarde nos den algún informe sobre cómo vamos cumpliendo los acuerdos. Estos acuerdos para la prosperidad quedan todos escritos, y el doctor Miguel Peñalosa, que además es muy estricto en hacer cumplir los acuerdos, lleva un tablero. ¿Qué porcentaje de los acuerdos se han cumplido? ¿Quién no ha cumplido? El que no ha cumplido lo pasa al tablero, le pone la luz roja, y por eso siempre es bueno ir rindiendo cuentas y contándole a la opinión, a los ciudadanos, cómo van en cumplimiento los acuerdos para la prosperidad, como los acuerdos que vamos a suscribir aquí, en este acuerdo para la prosperidad, sobre diferentes temas que tienen que ver con San Andrés y con Providencia. Vamos a registrarlos y vamos a ir cumpliéndolos para que la gente tenga la certeza de que lo que acordamos se cumple. De manera que sin más preámbulos sigamos con el acuerdo. Muchas gracias.